Tenemos un minuto, ¿va? Para terminar de... Sí. Ya estoy, nada más avísenme por favor porque estoy terminando de mandar un documento, entonces así aprovecho. Claro, Mando, gracias, buenas tardes. Contrario, buenas tardes. Bye. ¿Listo, Memo? Listo. Algo al link. Listos. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. Ustedes me avisan. Qué bueno. Ya estamos en vivo en 5, 4, 3, 2, en vivo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra quinta emisión de Amenic. Hoy queremos platicarles que tenemos a dos invitados especiales. Estamos felices, muchísimas gracias por acompañarnos, Armando Ríos Peter. Hola, ¿qué tal? Y Rodrigo Flores King. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación. Gracias. Estamos felices de que puedan estar acá con nosotros. El día de hoy vamos a seguir platicando acerca de las reservas que hemos estado preparando por parte de Amenic en relación al proyecto de dictamen que se aprobó en el mes de marzo en el Senado de la República, que estamos esperando que se discuta en lo particular para que luego pase a Cámara de Diputados y finalmente podamos tener una ley integral respecto del cannabis. Vamos a dividir nuestra sesión de hoy en dos, ya dado a tener a nuestros dos invitados para que tengan el tiempo necesario y el espacio para poder platicarnos acerca de pues, lo que han hecho. Vamos a empezar con Armando Ríos Peter y quiero leerles brevemente su semblanza para que lo conozcan un poco más de lo que ya lo conocemos. Armando Ríos Peter es un político, académico y activista nacido en Tecpan de Galeana, Guerrero. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y economista por el ITAM. Cuenta con una maestría en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown y con estudios de maestría en Administración Pública enfocada al desarrollo por la Universidad de Harvard. Como senador, participó en la reforma de 2017, donde se autorizó el uso medicinal e industrial de la cannabis. Asimismo, fue uno de los titulares que obtuvo un amparo para uso lúdico y recreativo del tercero. Y como todos sabemos aquí, esos amparos son los que ayudaron para que tengamos el día de hoy jurisprudencia en México, que es una fuente del derecho muy importante. Muchas gracias, Armando, por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y siempre contento de poder compartir con ustedes. Les platico acerca de Rodrigo Flores King. Él es mexicano, oceanólogo y cannabinólogo, activista y cannapreneur. Es autocultivador por convicción y creador de la plataforma informativa Comunidad Canábica Mexicana. Blogger en YouTube, aportando opiniones y noticias en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Parte del movimiento de iniciativa ciudadana Somos Sana y asociado en trámites y permisos canábicos con CBD Box. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Entonces, pues hoy tenemos dos temas muy importantes, muy polémicos para platicar acerca de la ley del cannabis. El primero es respecto al uso lúdico y recreativo. Este uso lúdico y recreativo, pues bueno, nosotros en las reformas y en la iniciativa de Somos Sana hemos decidido llamarle un uso adulto. Ahorita nuestro experto Ricardo nos platicará por qué el cambio en ese término. Pero parte importante de lo que estamos incluyendo en el artículo 17 es, pues bueno, en realidad
artículo 17 te dice qué actividades se van a poder desarrollar respecto al uso lúdico y recreativo o uso adulto, como sembrar, plantar, cultivar, preparar, portar, pero nosotros hemos decidido en la reforma incluir 2 términos que no estaban, que es introducción legal al país y salida legal del país. Ahorita nos van a platicar un poco más a detalle. Y el otro tema tan importante de platicar el día de hoy es la cantidad de plantas. El dictamen te habla de solamente poder tener 4 plantas y es un tema también un poco polémico, una limitante de la cual pues vamos a discutir el día de hoy. Ricardo, platícanos acerca de todos estos, esa especificación de la reforma que hemos hecho. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos un servidor y Juan Carlos también. Estamos transmitiendo desde Tijuana. Pasamos aquí a visitarlos para ver cómo va todo por acá y va muy bien, va muy bien. Pero bueno, hablando del artículo 17, gracias a nuestros invitados, a Rodrigo, Armando, un placer compartir con ustedes este medio y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que el trabajo que estamos haciendo de forma voluntaria esté dando frutos. Esto es muestra de ello. El artículo 17 dice que se permite a personas mayores de edad con posibilidad de manifestar expresamente su consentimiento libre e informado los actos que a continuación se enumeran, como bien lo mencionaste, Mariana. Entre ellos son sembrar, plantar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar, portar. Sin embargo, nosotros añadimos lo que fue introducción legal del país y salida legal del país. ¿Por qué añadimos esto? Y creo que por eso me toca a mí explicarlo. En recientes fechas, en febrero, como ustedes bien saben, yo fui detenido aquí en la ciudad de Tijuana por introducir CBD al país, aún teniendo el permiso de la COFEPRIS a mi favor, una vez que ya había hecho todo mi proceso de amparo, ¿no? Entonces, uno de los argumentos que la propia autoridad se adoptó fue el hecho de que el permiso dice que se puede transportar, más no que se puede introducir o que se puede sacar del país. Entonces fue ahí un debate un poquito polémico. Al final del día ya ganamos este litigio y la mercancía incluso me fue regresada, ¿no? Entonces fue por esa parte en la práctica en la que decidimos meter este par de puntos que no vienen en el dictamen aprobado en la Cámara de Senadores del 14 de marzo. Correcto, muchísimas gracias, Ricardo. Armando, platícanos, ¿cuál es tu opinión al respecto de este artículo 17? Uso lúdico y recreativo, uso adulto, la inclusión que hacemos, la limitante que nos pone el artículo 17 a solo poder tener 4 plantas. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bueno, a ver, yo ¿por qué pedí el amparo? Tal vez te hablaría un poco de la esencia que tiene que tener la ley sin irme, digamos, a especificaciones muy puntuales en los textos. Yo sé que ustedes son un equipo que ha estado pues muy involucrado precisamente escuchando varias opiniones. Yo creo que la nueva ley tiene que garantizar la esencia de lo que es la jurisprudencia, de lo que le ha mandatado la Suprema Corte de Justicia y que es por lo que nosotros como ciudadanos fuimos a la Corte. Yo lo hice cuando era todavía senador, pues no logré sacar la legislación ahí porque se echaron para atrás los senadores, pero me fui precisamente al circuito del Poder Judicial por una razón, porque hay un derecho que es parte, digamos, de la forma en la que nos hemos dado un marco de convivencia, que es la Constitución, que es el derecho a la libre personalidad, al poder decidir, definir nosotros de manera libre, sin que haya imposiciones, sin que haya un precondicionamiento por parte del Estado, por parte de la autoridad de cómo debemos de ser. Y esa forma de entender la libertad a mí me parece que es el gran avance, no solamente en el tema de cannabis, sino en cómo concebir que tenemos que ser los ciudadanos frente al Estado, frente al gobierno, que nosotros ya podamos ser mayores de edad, si se vale decirlo, que podamos definir y decidir si alguien quiere hacer uso de la cannabis, que lo haga con plena conciencia, obviamente, de lo positivo que le puede significar o también de los costos que esto le puede significar. Yo siempre lo hablo en el libro que tengo y un poco en la discusión que he dado es,
quienes estamos a favor de esta discusión, por lo menos yo como alguien que no es consumidor, ¿no? Me parece que lo que tenemos que garantizar es que la ley y el marco jurídico que tengamos sea un marco jurídico de libertades, no de libertinaje. Y las libertades tienen que estar basadas en estar informados, en hacerlo de manera consciente, obviamente de saber cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y creo que es ahí donde pues este artículo 17 del que estamos hablando, creo que debe de tener esos márgenes. Me imagino que han querido poner un específico número de plantas para que no pase lo que ha pasado en lugares como España, donde de repente los clubes se convirtieron en algunos casos pues en fábricas muy importantes para la producción en masa, ¿no? Digamos, dándole un poco una vuelta a la ley. Pues me parece que ahí habrá que tener una discusión que sea seria, no te sé decir cuál debería de ser el número, pero me parece que lo que hay que revisar es de la evidencia internacional, pues dónde es donde se han evitado que alguien queriendo darle la vuelta a la ley, pues la incumpla y cometa actos ilícitos, y lo que puede significar, repito, la libertad y el no poner camisas de fuerza que después nos meten a mercados negros y que terminan generando distorsiones en el mercado. Lo que queremos es pues, un consumo que sea en efecto libre, que no tenga cuellos de botella, que no generen los mercados negros, que son de los que queremos salir por el prohibicionismo. Sería una visión amplia que yo les recomendaría respecto al marco regulatorio que se quiere proponer. Muchísimas gracias, Armando. Ricardo, ¿qué opinión te merece? Sí, gracias. Justamente en el tema que menciona Armando, correspondiente a España, con todo este asunto de los clubes canábicos que cuando inició precisamente en España proliferaron de forma impresionante, poco a poco fueron disminuyendo precisamente, puesto que la normalización del cannabis allá es común. O sea, es más fácil ver allá a personas que usan cannabis, incluso como ustedes saben, proviene más el uso del hashish en esa zona por el cruce con Marruecos, y cómo la gente ve en el uso de esta planta algo tradicional. Sin embargo, las leyes han tardado mucho en poderse, vamos a decir, sustentar para darle esa amplitud que realmente merece la libertad y el libre desarrollo de la persona como un derecho humano, ¿no? Entonces, creo que el asunto de ver específicamente cuántas plantas se pueden tener por persona, que como recordamos en el principio, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, nos decía 20 plantas, y ha ido cambiando todo esto hasta llegar al dictamen a 4 plantas, y que ahora son 6 plantas y viven 2 o más en una misma residencia, etcétera, etcétera. No tiene un sustento ni científico ni de estudio, a diferencia de España, que precisamente el Observatorio Nacional ya ha logrado tener toda esta base de estudios, y entonces pueden decir, oye, pues sabes qué, creo que lo justo, bueno, lo que debes de tener o lo que debes de sembrar, autocultivar, es esta cantidad. Esa parte creo que nos falta en México, y necesitamos habilitar a las secretarías o dependencias correspondientes para que realmente se lleve a cabo ese estudio. Sabemos que las condiciones sociales son diferentes, ¿no? O sea, somos países diferentes, y también hemos tenido menos contacto con el cannabis a través del tiempo, en el consumo personal, comparado con España. Entonces yo abonaría a que antes de determinar un número exacto de cuántas plantas, una cantidad, necesitamos tener los estudios correspondientes a través de un organismo similar al Observatorio de Drogas de España, para poder determinar esa cantidad. Incluso si me permiten añadir, yo lo que diría es que ese es un estudio que se puede ir adelantando por parte de estos grupos organizados que están participando precisamente en esta serie de debates. Este desafortunado impasse que ha planteado el Senado de la República, pues tal vez nos permita tener una revisión, no solamente el caso español, que como tú lo identificas puede tener una profundidad mayor, sino cómo poderle echar un ojo a otros países que hayan tenido exactamente el mismo problema, entendiendo que hay diferencias y distancias. Pues me parece a mí medio arbitrado decir 4, 6, 8, 10, ¿no? A final de cuentas, no se trata de tener una cifra que en la inflexibilidad
al ponerle en la norma, lo que te puede generar es, como decía yo, o cuellos de botella o amplitudes, digamos, que puedan ser utilizadas para generar distorsiones y, por lo tanto, un mal entendimiento de la sociedad no procanábica de lo que significa este nuevo marco regulatorio. Entonces, yo lo que sugeriría es, aprovechando este impasse, pues ese tipo de revisión de casos, estudios de caso comparado, creo que es algo que se puede organizar de manera descentralizada y tener pues un indicador claro de cómo fueron otros países avanzando, aprendiendo y por lo tanto qué sugerencia haríamos para el caso mexicano. Correcto. Yo sugeriría. Perdón que me metí en tu pregunta. No. Adelante. Eres el invitado. Cuando quieras, adelante. Rodrigo y tú, cuando quieran participar, pueden tomar la palabra libremente. Dieguito, gracias. ¿tenías una opinión? Sí, pues bueno, la verdad es que yo creo que si se va a hacer una ley, bueno, que esté en consonancia con... Yo entiendo que las bases de todo lo que es las campañas en contra de manejar al consumir alcohol o, por ejemplo, las campañas respecto a lo que es el riesgo que implica el tabaco para el cáncer y demás enfermedades, debería de tener una aplicación similar en el cannabis, en el cual se informa a la sociedad y no se limita nunca la cantidad de compras. Si yo en un momento dado quiero comprar 10 cajas de whisky y tomármelas yo, pues no hay nadie quien me diga absolutamente nada. De la misma forma, 100 cajetillas de cigarrillos, si me las quiero comprar, pues nadie me va a decir nada. Y yo creo que en una consonancia con este orden social que ya tenemos y con estas normas ya establecidas de sustancias que pudieran representar un riesgo a la salud pública, pues creo que no hay más que dejar libremente a la sociedad que elija la cantidad de consumo. No hay razón para limitarlo, porque estudios que puedan en un momento dado determinar los daños que causan esas y otras sustancias, pues son amplios. Y a final de cuentas se está dejando a la gente que consuma la cantidad que quiera, y yo creo que debe de tener un tratamiento similar en consonancia con lo que es el espíritu de la libertad individual y lo que es la autodeterminación, ¿no? Claro. Creo que aquí hay dos vertientes. Una, el no por querer regular sobre regules, sin falta de conocimiento, como lo decía hace ratito Ricardo. Y en esa sobreregulación, lo único que estás provocando es un mercado negro, ¿no? O lo prohibido es lo que a la gente le encanta. Entonces, si van a tener 4 plantas, pues una quinta, ay, mira, pero está chiquita, no pasa nada. Una sexta, ¿por qué no? Y nos conocemos, la verdad es que nos conocemos. Entonces, pues sí, ahí estamos dando pie a una regulación confusa, ¿no? Diego, ahora sí, por ahí querías platicarnos. Sí, desde luego. Tomando como referencia el caso de España, podemos observar que ahí el problema en cuanto a las sanciones y la fábrica es el comercio. Por lo tanto, si nosotros permitimos a este tipo de asociaciones a que tengan su estilo y sus estatutos, invariablemente del comercio que vayan a generar otras empresas que tengan licencia y tengamos ese chequeo constante, tomando en cuenta el derecho comparado, no solo de España, sino de otras partes, para visualizar lo que ya ha sucedido, podemos tener una mejor economía. En cuanto a entrar a fondo y empezar a decir si nosotros podemos probar o no probar la cantidad de plantas que decíamos, de acuerdo con lo que hemos regulado ya en México con otras sustancias psicotrópicas, no existe una sobreregulación como la del cannabis. Entonces, si ponemos un poquito más de lupa en lo que es la fiscalización y hacerla de manera adecuada, podremos generar mejores recursos para México y desde luego tener mucho más valor y más aportación para nuestros mexicanos. Claro. Aparte, me acuerdo cuando estábamos preparando esta reserva y decíamos, bueno, ok, 4 plantas. Y si tengo 5 o si tengo 6, ¿cómo que va a llegar la policía? Se va a meter a tu casa, te va a decir toc toc, vengo a ver cuántas plantas tienes, ¿me explico? O sea, ahí está un poco también complicado y está un poco... ¿Cómo van a saber cuántas plantas en realidad tienes o no tienes? Creo, más bien, deberían de estar registradas, pero pues estás en propiedad privada finalmente. Ricardo, platícanos, que tenías ahí un comentario. Juan Carlos, platícanos. Era yo. Buenas tardes a nuestros invitados, a todos.
Nada más quería poner como ejemplo las asociaciones religiosas en California. Se hace, que fue 2006, 2007, empiezan a surgir muchos cannabis churches en California, y lo que lograron ellos negociar con el Estado fue limitar la cantidad de compras de un paciente dentro de este lugar, y no necesariamente limitar la cantidad de plantas o limitar la cantidad en peso que un paciente podía consumir. Entonces, esto es uno más de los ejemplos de cómo nos podemos regular nosotros como nación para permitir el desarrollo de esto sin una sobreregulación y sí tendiendo a una normalización, porque definitivamente el tabú en la nación sigue siendo alto y hay de ciertas generaciones para arriba que siguen viendo el cannabis como algo perjuicioso para la sociedad en lugar de beneficioso. Correcto. Muchísimas gracias, JC. Pues sí, pues para concluir, hablando de la reserva del artículo 17, lo que estamos proponiendo por parte de Amenic, ya lo decíamos, es la inclusión de estos términos: introducción legal al país y salida legal del país, número 1, y número 2, estamos proponiendo que la cantidad de plantas no esté limitada, o al menos no esté limitada sin ninguna evidencia científica, ¿no? Y cuidar este tema de la sanción, de las sanciones que en su caso vaya a querer la autoridad imponer a las personas que estén autocultivando en su casa o que tengan 4 plantas o más de 4 plantas, etc. Y pues pasamos a la reforma del artículo, bueno, a la reserva del artículo 18, que habla acerca de las asociaciones de consumo de cannabis psicoactivo. Estas asociaciones, como muchos de ustedes ya saben, son creadas con la finalidad de que los miembros puedan ir y puedan consumir, consumir uso adulto, uso lúdico y recreativo dentro de la asociación, tengan derecho a cierto porcentaje de cannabis para uso adulto. Estas asociaciones no pueden ser constituidas con fines de lucro. Estas asociaciones tienen que tener un código de ética. También la asociación tiene un compromiso con el pueblo, con la gente, es decir, si la asociación se está dando cuenta que su miembro ya está cayendo en temas de drogadicción, pues ahí tiene que intervenir, ya sea suspendiéndole pues la dotación que le toca o recomendándole algún tipo de tratamiento contra adicciones, etcétera. Tienen que tener un plan y un desarrollo a futuro y pues bueno, esta es como la generalidad de las asociaciones canábicas. Es una asociación civil. Es muy importante mencionar que las asociaciones en México ya están reguladas por la Ley de Sociedades Mercantiles, entonces hay que cuidar por ahí, no querer regular de más si estas asociaciones van a ser para uso adulto de cannabis. Y pues bueno, abro la pregunta para que platiquemos. Armando, Rodrigo, ¿qué comentarios tienen al respecto de este artículo y de esta? Rodrigo. Bueno, perdón, Armando, No, si me permiten muchas gracias. Creo que es muy importante este tema porque las asociaciones canábicas es lo que en un momento dado va a permitir a un grupo de personas accesar a otros beneficios, y sobre todo me estoy refiriendo a los beneficios médicos. O sea, todo el mundo está poniendo mucho sobre la mesa que tienen un enfoque para el consumo lúdico. Y sin embargo, por ejemplo, una de las principales aplicaciones que puede tener son las extracciones, el poder obtener ciertos derivados de la cannabis a través de procesos que involucran una serie de cosas que a lo mejor una persona normal no podría pagar, ¿no? Son equipos caros que al formar una asociación permiten que sea una especie de cooperativa, que entre todos se puedan comprar este tipo de productos que nos van a permitir extraer del cannabis lo que necesitamos para tratar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tendría muchísimo potencial y al mismo tiempo poder enseñar a la gente lo que es el proceso de extracción para que en un momento dado se pudiera hacer en su propia casa de alguna otra forma. Pero creo que es muy importante el que pueda haber estos centros como pudiéramos llamar centros educativos, donde todo el mundo esté aportando y donde se pueda obtener al final un beneficio que no sea nada más lúdico, sino que sea
una aplicación médica también. Y yo creo que es algo que va a sustentar todas estas investigaciones que se están requiriendo sobre las cantidades famosas, ¿no? Pero inclusive en mi experiencia personal como autocultivador, creo que limitar la cantidad de plantas a 4 está limitando el acceso medicinal para muchas personas que están queriendo considerar la cannabis como una alternativa médica, ¿no? Entonces creo que hay que poner muchísima atención para, como decía Armando hace un momento, basado en lo que es el principio de autodeterminación y de libre personalidad o libre determinación de la personalidad, pues hay que dejar que estas mismas costumbres florezcan en un ambiente controlado, en un ambiente sano, como puede ser una asociación canábica, ¿no? Correcto, Sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo digamos, compartiría otra vez una reflexión en lo general o cómo me parece que hay que ver la esencia de este nuevo marco regulatorio. Primero que nada, yo en lo personal pienso que el avance hacia una nueva forma de entender el cannabis y de cómo convivir con eso que ha estado, digamos, estigmatizado desde hace ya muchas décadas, es un primer paso para empezar a pensar en una nueva política de drogas. Yo creo que es, digamos, entender que podemos convivir con las drogas de una manera diferente, que nos sea mucho más eficiente como Estado, como sociedad, obviamente que nos saque de la lógica de los prejuicios prohibicionistas que muchas veces al estigmatizar, pues te sacan la capacidad de que el Estado tenga información, tenga capacidad de supervisión, tenga capacidad de seguimiento de un problema que es el que tú pusiste en el corazón de la pregunta, que es la adicción. Cuando la adicción se vuelve un problema social y está estigmatizado por estar prohibido, pues el Estado no tiene chance de escudriñar en cómo resolver ese problema. Es lo que hemos tenido, ¿no? Si nosotros cambiamos la lógica en la que entendemos las drogas, podremos entender que el problema de adicciones tiene una serie de aproximaciones muy distintas. Tendremos información, tendremos cercanía con la gente que sufre de estos problemas, tendremos la posibilidad de ver si son psicólogos, si son tratamientos intrafamiliares, qué sé yo, digamos, el ejemplo que podamos ver en una aproximación desde la perspectiva de la salud social, de cómo a esos adictos podemos entenderlos, digamos, en la problemática, auxiliarlos, orientarlos y obviamente acompañarlos. Entonces, yo creo que las asociaciones en la parte de cannabis tendríamos que verlas en ese horizonte, en espacios en los cuales ese tipo de información, ese tipo de retroalimentación, ese tipo de seguimiento y también lo diría de supervisión que eventualmente tiene que tener el gobierno de cómo se está dando un comportamiento que cuando llega a ser atípico, en perjuicio del individuo, pues obviamente en esta lógica, digamos, de acompañamiento social del Estado, debería de haber un auxilio y, repito, un acompañamiento. Creo que la finalidad de las asociaciones tenemos que verla en esa perspectiva. Digamos, cómo nos puede ser útil el asociarnos y organizarnos para darle un enfoque distinto al problema que hoy puede significar las adicciones respecto a las drogas y a otras adicciones, no solamente las drogas. Bueno, pues el componente social me parece que es mejor para aproximarse y genera una dinámica de confianza entre los individuos, el colectivo y el actor representante de la sociedad, que es el Estado, diferente, que me parece que puede ser más potente. Muchísimas gracias, Armando. Claro que sí, ese componente social que tal vez muchas veces perdemos de vista y en realidad es lo que pues nos tiene aquí, ¿no? En verdad buscar un bien común y buscar una salud pública, una salud para el pueblo, más allá de solo regular o no regular o sobre regular, etcétera, ¿no? Sarín, por ahí vi tu mano levantada, platícanos qué opinión tienes al respecto. Sí, gracias. Tengo una pregunta para ti, Rios, en lo que acabamos de ahorita platicar, ¿no? Entonces, lo que estamos platicando es de cuántas plantas estamos diciendo que se haga un estudio, ¿no? De verdad, de cómo llegamos a 6 plantas, a 20, etcétera. Ahorita hablamos de que si consumimos, adicción, ¿no? Adicción. Entonces, tiene que haber más estudios de qué es la adicción, pero también podemos ver que en la guerra contra las drogas, hemos visto, si ves los datos y se pone a estudiar esto, vemos que hay más, ¿cómo se llama? Hay más violencia, hay más venta de drogas, las drogas son más fuertes. Entonces, parece que si ves la información, los datos, los hechos, ves que no lleva ninguna
no tienen sentido, ¿no? Las reformas, las leyes no tienen sentido porque se han pasado con prejuicios, ¿no? Con prejuicios, misinformación, desinformación. Entonces, parece ser que lo que se está aprobando este año y el año pasado, lo que se aprobó en el dictamen en general y las propuestas del año pasado, siguen este pensamiento, ¿no? De que es malo, pero no siguen una línea de investigación, de datos, de hechos. Y yo sé que tú estuviste en el Congreso, entonces nos puedes dar un poquito más de información. Yo lo que veo, por ejemplo, es de que es como, sigue siendo la política, los votos, se juega en la ignorancia de la gente, se juega el tabú del cannabis y no se está haciendo, como lo acabas de mencionar, bajo hechos y datos, información, ciencia. Entonces, ¿tú qué ves que se sigue haciendo esto? Bueno, yo lo veo así por lo que se aprobó en lo general, pero ¿cómo se puede hacer que los senadores finalmente hagan estas decisiones, estas propuestas, estos dictámenes y voten por algo que es ciencia, datos y hechos? Bueno, hay que tener otro tipo de senadores. Pero, digamos, de la medida en la que eso no lo tenemos al alcance de la mano en este momento, pues en política, tú lo acabas de decir, siempre hay prejuicios, siempre hay, digamos, consideraciones que tienen que ver con qué es lo que dicen las encuestas, qué tanta aceptación tiene el tema o no. Y creo que tal vez algo en lo que falla siempre el Congreso, especialmente el Congreso mexicano, es el no entender que la ley tiene que ser parte de un proceso evolutivo, ensayo-error muchas veces. Tal vez así es como habría que entender este momento. Entiendo los prejuicios, entiendo las preocupaciones, y bueno, digo, aunque no las comparto porque a mí me gusta ser un poco más echado para adelante en la transformación que permite la ley para la sociedad, pues también entiendo que haya gente que es más reservada, ¿no? Y tal vez así es como se comportó el Senado, que hizo medio un champurrado, como que juntó muchas cosas de todo y trató medio de ir sacando una legislación, pero con pasitos chiquitos. Entonces, yo creo que ahí eventualmente lo que hay que buscar en el dictamen, y ahorita que están ustedes tratando de profundizar en una serie de recomendaciones, es que haya las menores, digamos, las menores restricciones posibles. Digo, hay veces que el legislador pone cosas nada más por ponerlas y no se dedica a pensar o a meditar cuál va a ser la supervisión, el seguimiento o si esto va a ser viable o no. Un poco el ejemplo que ponían hace rato, ¿no? Son 4, son 6 plantas. Bueno, pues ¿quién va a venir a mi casa a meterse a revisarlas, no? Entonces, digamos, la ley tiene que estar dotada de sentido común. Y el sentido común es, me parece, que lo que uno tiene que buscar incidir cuando desde la sociedad civil está haciendo propuestas y está haciendo sugerencias. Ya hay un dictamen, a final de cuentas creo que siempre hay un bien superior frente a un mal menor en este caso, que es que hay un dictamen, que hay una nueva legislación y que la sociedad organizada se mantenga buscando incidir, dando datos, ejemplificando cuál es la problemática que se está corrigiendo, que se está generando, es lo que permitiría que la ley tenga un proceso de evolución. Yo le apostaría en este momento a que esté ese tipo de documento ya aprobado y entonces pues que esto fortalezca a la sociedad, no solamente a los consumidores. A mí lo que me gusta del tema de cannabis es que es una batalla por libertades. Es una batalla para tener una nueva forma de entender a la sociedad empoderada, consciente, informada, madura, al tener una serie de niños chiquitos que se hacen güeyes, que se pachequean, digamos, diciendo que no lo hacen, ¿no? Pues ser perfectamente abiertos y ser muy claros. Yo lo hago por esto porque formo parte de un derecho, de una libertad que me da la Constitución y soy plenamente consciente del tipo de personalidad que tengo. O sea, es algo superior. Entonces, pues hay que mantenerse organizados y buscar incidir. Perdón que me extiendo, pero me emociona el tema ese de las libertades. Bien, muchísimas gracias. Felices de escucharte. Oye, y perdón, yo tengo una bronca. Yo avisé que me tenía que ir ahorita a una videoconferencia que tengo y no sé si tal vez por eso la emoción fue para tratar de hacer un cierre o una conclusión, ¿no? Armando, si me permites. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, si quieres. Oye, nada más una pregunta rápido. En tu conocimiento legislativo, ¿cuánto tú crees y calculas que esto vaya a suceder? Volverse una realidad y normalizarse. Mira, te voy a decir, yo le veo riesgo a que no salga. Así como estaba muy animado de que saliera, nos vimos de hecho en un foro, ¿no? Estuvimos ahí en un foro en Guadalajara. El COVID, la pandemia, todo el show ha cambiado mucho, digamos, las dinámicas alrededor de muchas cosas. Creo que es importante que el movimiento procanábico
eche una buena peloteada, organice una buena revisión de en dónde están los activos para empujar esta iniciativa. Yo creo que en el tema de fortalecer el sistema inmunológico hay muchas cosas interesantes que tiene cannabis, hay que ponerlas sobre la mesa, hay que volver a poner el tema de la reactivación económica como uno de los planteamientos importantes frente a los pequeños productores. Creo que hay que realinear el discurso y no esperar a que los senadores lo vayan a retomar por sí mismo, porque puede ser que haya muchas nuevas prioridades, hay un relajo en el tema económico, hay broncas en parte sanitaria. Entonces, yo sugeriría, y con eso cierro, y agradeciéndoles obviamente la invitación, que hubiera una realineación de la estrategia y de la conversación de parte del movimiento que está en favor de que esto se dictamine, para volver a tocar la puerta del Senado y obviamente buscar convencer de que esto es algo bueno, por muchas de las cosas que ya habíamos comentado, pero por muchas cosas nuevas, sistema inmunológico. Todo el tema, digamos, de lo que significa la parte de reactivación económica, sin duda, en el asunto de cannabis, pues tiene nuevas oportunidades que hay que fortalecer y que hay que proyectar. Muchísimas gracias, Armando. Les agradezco mucho, Mariana. Gracias, mucho Diego. Gusto cuando quieras volver a platicar con nosotros. Pues nos ponemos de acuerdo. Me encantó y me quedé picado, pero cuídense mucho. Gracias. Gracias, Armando. Chao, bye. Muchas gracias por sus preguntas. Estamos tomando nota. Daremos un espacio para poderlas responder como se debe. Seguimos con la plática, Rodrigo. Muchas gracias, Mariana. Pues mira, la verdad es que algo que a mí me llama la atención y bueno, tratando de incluir nuevamente lo que son las asociaciones canábicas, es algo que mencionaba Armando y es en cuestión de cómo se va haciendo la ley a base de prueba y error. Y creo que estas asociaciones canábicas tienen la oportunidad de ser laboratorios, pequeños laboratorios, donde se vea precisamente todas esas cuestiones de consumo, de cantidades, de adicciones. Los veo como una oportunidad de poder ser un centro informativo, independientemente de que sea un lugar de convivencia o que pudiera ser un lugar de convivencia, pero también un lugar donde la gente pueda absorber información y además dejar información, ¿sí? O sea, en base a lo que son los consumos, en base a lo que son los problemas a los que se enfrenta la gente en cuestión de adicciones, todo ese tipo de cosas. Creo que en una asociación canábica se pueden reunir muy bien todos estos atributos y usarlos para hacer unas propuestas de ley diferentes, ¿no? Creo que es una gran oportunidad que pudiéramos tener si no las limitamos y si las utilizamos más bien como una herramienta para nosotros como asociaciones que queremos de alguna manera promover el buen uso y promover las formas correctas, y también como una especie de laboratorio de ensayo para el gobierno, y que se puedan emitir leyes más realistas en base a necesidades de nosotros los mexicanos, porque aunque haya muchos estudios del extranjero, nosotros somos bien diferentes y aquí el caso canábico es único, ¿no? Correcto, claro. Muchísimas gracias. Por ahí no sé si Carlos, lo he visto muy callado hoy. Diego, ¿tengan algún otro comentario? ¿No? Seguimos entonces. Yo sí tengo un comentario. Yo. No. Nomás era el mute. Sí. Yo al final de cuentas, lo que siempre ha dicho Ricardo, el derecho de asociarse, creo que es algo importante que debemos de establecer y no limitarlo invariablemente, si es por cannabis o si es por religiones o por cuestiones económicas o niveles o etcétera. Hay asociaciones muy diferentes en todos los sentidos. Una asociación del cannabis tiene que ser regulada con un fin determinado, es decir, las asociaciones van a ser para el consumo adulto, entonces esa es una asociación y permite tales personas y tales número de plantas, ¿ok? Sin embargo, que sí esté claro que lo que están limitados es el comercio, entonces no ser tan fuertes con la sobreregulación y sí aportar y dar oportunidad de que las asociaciones tengan un futuro, porque como bien sabemos, la asociación no nada más es un establecimiento, sino se puede estar por todo el país. Correcto. Muchísimas gracias, Diego. Ricardo, Jaycee. De hecho, estaba levantando ahí la manita porque tenía una opinión ahí al respecto. No, quiero comentar que lo que dijo Diego es justo a lo que vamos, ¿no? La libertad de las personas de tener en su casa
lo que les dé beneficio para el libre desarrollo de la personalidad. Derecho consagrado en la Constitución. Y el hecho de limitar a la gente a que siembre X cantidad para su propio consumo es lo que no nos parece que va en la ley. Es el exceso de normalización. Lo que sí, y también Diego lo mencionó, nomás quiero redundar en lo mismo, que el comercio es lo que se tiene que venir a regular. Entonces, nosotros regulando bien el comercio podemos darle libertad a la gente que quiere autosuministrarse, lo que para muchos es medicina, para otros es calidad de vida, o simple diversión, ¿no? Que eso también da libertad de desarrollo. Nosotros tenemos que regular el comercio para que no haya un exceso. No limitar a la gente a que tenga plantas en su casa. Eso está ilógico, y ahorita Armando lo dijo, ¿no? No tiene un fundamento racional. Entonces, era mi comentario sobre lo que hacia dónde tenemos que voltear a ver la regulación. Los que consumimos lo sabemos, y creo que los legisladores hace falta que les llevemos a su escritorio una propuesta como la iniciativa que traemos, Somos Sana, para que entiendan que la regulación puede ser correcta, puede venir a beneficiar, puede traer un impulso a una industria nueva. México puede ser puntero, tenemos el campo, tenemos la tierra, tenemos la mano de obra calificada, pero en el tema del consumo y el consumidor, no limitar al consumidor a tener plantas en su casa. No te limitan a tener plantas de romero o lavanda, ¿por qué limitar a tener plantas de cannabis para uso personal? Y aparte, si me permites también ahondar un poquito más en esto, creo que la falta de conocimiento en el tema de muchas personas, justamente de estas sociedades, o como se mencionó por nuestro invitado anterior, el malentendimiento de la sociedad no procanábica. Me quedó mucho el malentendimiento, perdón. Me quedó mucho la frase, porque efectivamente en la parte, por ejemplo, de fumar, vamos a decirlo para los que somos consumidores, tenemos lo que sabemos bien, la parte de la marihuana, que es la que nos va a dar un high, un efecto psicoactivo, pero también tenemos y sabemos que tenemos la flor de CBD, que la flor de CBD no nos va a generar ese high psicoactivo que todo el mundo piensa que vas a andar flotando o demás. O sea, entonces creo que hace falta también suministrarles más información a nuestros legisladores en decirle, oye, ¿sabes qué? No solamente es THC y CBD, hay CBG, hay CBN, hay N cantidad de cannabinoides endocannabinoides que todavía están siendo estudiados y que pueden representar varios beneficios a la salud de las personas. Y incluso retomando el tema de las asociaciones, en que si ahora nada más son 20 los que se pueden asociar y esos son los que van a poder producir de acuerdo a sus permisos, etcétera, etcétera, ¿por qué limitar la asociación cuando es un derecho constitucional? ¿No? O sea, claro, estamos hablando aquí de una inconstitucionalidad de entrada y de facto. Entonces, creo que la vía definitivamente, y ese es el tema al que quería llegar por lo que mencionaba Rodri, es que la forma en que nosotros vamos a poder como asociaciones demostrarle a los legisladores con números reales y con estadísticas reales qué es lo que se puede lograr, es a través de la vía del amparo. Yo sinceramente creo que no va a caminar muy rápido esta ley, independientemente de que ya tienen la orden de sacar el reglamento, que de ahí nos puede ahondar un poquito ahorita Charlie, el reglamento para finales de este mes, pero yo aún así creo que la ley casi la van a sacar, pues ahí te va Suprema Corte de Justicia, lo que me pediste porque no tengo tiempo para trabajar más. Entonces la vía va a ser el amparo simplemente, en asociaciones, consumo personal, industria, todo. Sí, en teoría viene medicinal. En teoría este reglamento viene nada más medicinal y científico, de acuerdo a la orden de la Corte. Ojalá venga industrial, eso sería una súper noticia. Pero tomando en cuenta cómo viene el predictamen y que se ha pateado la pelota varias veces, yo lo dudo muchísimo. Y solamente complementando lo que han dicho, creo que mucho ese es el tema. El tema es que si lees el predictamen, todo el sentido del predictamen, y lo hemos dicho en todas las transmisiones, es en sentido negativo. Consumo problemático de la cannabis, delincuencia que se genera por la cannabis, sobredosis y adicciones por la cannabis, ¿no? Ya lo platicábamos la vez pasada. Y ese es el tema. O sea,
el sentido negativo o el peligro que le están viendo el regular a la cannabis, yo creo que eso es lo que a los legisladores les ha impactado muchísimo. ¿Y esto por qué? Pues viene de la mano con todo el estigma que tenemos los mexicanos, viene de la mano con todo el sufrir y todas las consecuencias de la guerra contra el narco, ¿no? Creo que ese es mucho el tema y eso es lo que hay que quitar, ese estigma negativo en contra de la cannabis y al contrario, o sea, sí vamos a regular adicciones, sí vamos a tener una política de salud, una política de adicciones, una política de consumo, pero no satanizando, o sea, quitando ese estigma que tenemos sobre la cannabis. Carlos, por ahí, no sé si ya se fue o no se fue, había pedido tomar la palabra, si se desconectó, yo creo que ahorita regresará, pero pues bueno, ese era mi comentario. Yo creo que mucho de lo que vemos en este predictamen es ese sentido negativo, y como nosotros lo estamos leyendo con ojos de que estamos a favor y de que queremos que lo legisle, pues obviamente nos salta en ese momento todas esas palabritas como consumo problemático, etcétera. No sé si ande por ahí ya Carlos, ¿no? Ok, Dieguito, platícanos. Bueno, algo también de lo que hemos trabajado todos los días es que aparte del consumo responsable, es la regulación responsable, ¿no? O sea, invariablemente esto de las posiciones de estar a favor o en contra, cualquier modificación o añadidura, remover cualquier cosa de la ley en temas de cannabis, que sea con una exposición de motivos, fundamentación y motivación de vida, que nos pueda decir por qué están haciendo lo que están haciendo y no nada más pues dar una opinión y mover las leyes por el hecho de que tiene mayoría. No es suficiente eso. Se debe de hacer el estudio adecuado de las partes que van a redactar la ley. Claro. Sí, correcto. Ya estás por ahí, Carlos, de regreso. Platícanos, que por ahí vi que alzaste la mano. Sí, ¿no? Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Considero que ahorita uno de los principales retos que estábamos hablando. Se escucha bien bajito, Carlos. Y en concordancia con las asociaciones canábicas, porque también lo mencionaron nuestros invitados. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Si apagas la cámara y solo te escuchamos, igual sirve. Hola. O sea, no que no te queramos ver, pero... A ver, lo esperamos unos segunditos a ver si logra conectarse. Bueno, aquí nada más voy a adicionar una cosa en lo que estamos esperando aquí a Carlos. Es lo mismo que hablamos la última vez que tuvimos esta conversación y cuando estuvimos presentes en la charla de la Suprema Corte de Justicia, es de que no se pudo comprobar, no pudo probar que el cannabis es dañino a la salud, más dañino que lo que ya es legal. Y siempre a la gente que está pensando que a lo mejor sí es o no es, o la que está totalmente en contra, siempre hay que dar información, citar a investigaciones empíricas, porque lo que tú ves afuera de tu casa o lo que tu primo hizo, tu tío o tu hermano, no es lo que pasa en una muestra grande. Entonces, aunque tú pienses que el cannabis es malo porque le pasó algo a tu primo, una vez que haces una investigación a toda la población, a todo el país, a todo el mundo, tienes que hacer una investigación empírica que pueda ser, como se llama, avalada por otras investigaciones. Y entonces, en este momento, cuando hablamos de esto, no ha habido una investigación empírica que diga que el cannabis es más dañino o tan dañino como lo están diciendo que es. Y esto también ha sido comprobado en el World Health Organization, y por eso quieren reclasificar los cannabinoides, de que no son lo peor que hay en el mundo, pero que sí tienen, ¿cómo se llama? Razones medicinales. Pero sí, ya regresó Carlos y ahorita le doy la palabra. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Disculpen mi conexión.
A ver, en tema del reglamento, la situación preponderantemente importante para lo que van a publicar va a ser el cultivo para uso medicinal o el autocultivo para uso medicinal. Eso es lo que estaríamos esperando y es el gran reto de este reglamento. En la ocasión anterior no se tenía este mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poderlo reglamentar, y creo que esto es una gran oportunidad para la Secretaría de Salud para poder expresar y poder empezar a dar acceso a todas esas asociaciones que están buscando autocultivo en temas medicinales. Y qué mejor que este reglamento. ¿Para qué? Para que en el seno de las asociaciones de las que estábamos platicando, donde existe la experiencia y el conocimiento, se pueda dar una información veraz al respecto del uso medicinal de la cannabis. Correcto. O sea, entonces ¿se va a regular el autocultivo o el cultivo? Ahí me confundí. ¿O los dos? Creo que ya no me escuchó. Bueno, pues pasamos a preguntas y respuestas. Ya se va el tiempo volando y ya estamos casi a 10 minutos de terminar. Tenemos una pregunta que dice, desde el punto de vista médico, la cantidad de medicación canábica que cada paciente requiere varía demasiado. ¿No es lógico limitar el acceso ya sea al cultivo o a la compra? No es pregunta, es comentario del doctor Santiago Valenzuela. Muchas gracias, doctor. De Jorge Saúl. Llegar a una regulación del cannabis o hemp en México y tener oportunidad a licencias para comercializar, importar o exportarla, ¿qué tiempo puede tomarle al gobierno de México? No sé si nuestro invitado quiera contestar esta pregunta. Bueno, creo que es bastante interesante y bueno, apoyando un poco lo que decía Ricardo, puede ser que lleve bastante tiempo en cuestión de la aplicación. Yo siempre he mencionado lo que es la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es un tema que ya se trató desde hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo, en 2011 fue cuando se hizo una aceptación federal de ello. Y ahorita prácticamente 10 años después todavía sigue habiendo bastante problema en muchos estados cuando personas del mismo sexo quieren contraer matrimonio. Entonces creo que en esa misma temática sí podemos estar hablando de años en lo que se aplica una ley de forma completa y total a nivel nacional. Inclusive un ejemplo del que nosotros hemos hablado mucho, sobre todo con Ricardo, es la cuestión de que se está solicitando, se está proponiendo la creación del Instituto Mexicano del Cannabis y el crear toda una estructura, digamos, toda una parte gubernamental, vamos a decirlo así, toda una oficina gubernamental, pues no puede ser algo rápido. Y digo, por muchas ganas que tenga yo también de que esto sea lo más pronto posible, creo que sí estamos hablando de una aplicación que habla del término de años, ¿no? Sí, yo coincido. Nada más tomando en cuenta que el predictamen termine de aprobarse todo por ahí de octubre, entre en vigor. Luego, si te vas a los transitorios del dictamen, ves que a pesar de la entrada en vigor están lanzando muchas cosas tiempo atrás, a pesar de De entrada no hay presupuesto. O sea, sí. De entrada no hay presupuesto y con esto del COVID, o sea, no sé cómo le piensan hacer. Digo, ya sabemos que nuestro amado, querido presidente Cabecita de Algodón acaba de decir que va a desaparecer a la CONAPRED y no sé qué tantas cosas. No sabemos por dónde vaya a ir. No podemos confiar en esta política. Por ello, insisto que la única y la mejor forma de hacerlo es a través de los medios judiciales que tenemos. Tenemos que agarrar de la justicia y para ello pues son los amparos. Sí. Correcto.
Pues Rodrigo, no sé si tengas algún otro comentario adicional que platicarnos antes de terminar la sesión del día de hoy. Digo, además Sí. Ay, perdón. No, pues mira, primero que nada, pues darles las gracias. La verdad es que siempre es un placer y al igual que Armando, que a Diego, que a Carlos, bueno, es un tema que nos apasiona muchísimo y podríamos estar horas y horas aquí hablando. Creo que realmente lo que a mí me queda así como una conclusión es también algo que tú dijiste al principio y era, Mariana, respecto a, bueno, cómo van a checar, cómo van a revisar. Y es que es muy curioso, pero inclusive en las autorizaciones sanitarias que está emitiendo la COFEPRIS actualmente, ellos se reservan el derecho de poder hacer verificaciones o revisiones en los domicilios. Entonces, a final de cuentas, no se está soltando esa rienda gubernamental y no se están dejando las libertades como debieran de ser, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema para mí importantísimo que estamos tocando ahorita y es sobre las libertades, sobre el derecho que se tiene y por eso no hay vuelta de hoja. Creo que tenemos que ser nosotros muy firmes como asociaciones procanábicas en defender lo que son los derechos constitucionales y resaltar que todo esto es, primero que nada, un beneficio individual en cuestión de la personalidad y en cuestión de una alternativa médica. Correcto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Algún comentario final? Creo que tenemos por ahí otra pregunta, no sé si la habían respondido. Dice, ¿qué recomiendan para las generaciones que vienen detrás? ¿Cómo podemos comenzar a rodearnos de buena información y en qué sitio? Bueno, pues los sitios aquí están. Precisamente tenemos de invitado a Rodrigo, que es youtuber y tiene su canal precisamente de Comunidad Canábica Mexicana, que nosotros se lo recomendamos muchísimo que lo sigan. Excelente información, él es apasionado de estar brindando esta información correcta continuamente. Más de 35,000 suscriptores creo que lo respaldan. Entonces, pues ahí están los sitios, está CBD Box, está Cannabis de México, está Crop, están varios sitios. La verdad es que es solamente querer allegarse a una buena fuente e información hay muchísima. Y en cuanto a qué viene de las generaciones que vienen detrás, recordemos que el estigma lo traemos nosotros. O sea, yo creo que no sé, ¿qué les gusta? De la generación ahorita de 20 para arriba o algo por el estilo, son los que traemos este estigma y esta información que nos fue vendida, ¿no? Pero si tú hablas ya con los niños, por ejemplo, en lugares donde ya ha sido legalizado, los niños empiezan a verlo de forma normal y natural porque no traen esa carga de información que a nosotros nos suministraron, ¿sí? A mí en lo personal me pasa incluso con mi hijo. Mi hijo tiene 9 años y te habla del cannabis de forma muy natural, sin ningún estigma y, bueno, por lo que me ha escuchado también, pero lo ve él como, pues bueno, eso es una planta, ¿no? Entonces creo que las generaciones que vienen detrás estarán mejor informadas y sabrán y les tocará incluso el desarrollo medicinal y la investigación para ver qué es en lo que realmente se puede aprovechar la planta. Correcto. Sara, por ahí querías hacer algún comentario. Sí, también nada más para terminar, y es algo que he mencionado en casi todas las charlas, es de que, como dijo Rius Peter, ¿no? Aquí estamos estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales, y así es como llegamos a esto, ¿no? Él metió su amparo para proteger sus derechos constitucionales, hubo 5 amparos, eso fue para el uso recreacional, y hubo 5 para el uso medicinal. Entonces, esto es todos los derechos que nos otorga la Constitución Mexicana de México. Entonces, creo que lo que aquí estamos viendo es de que esto está abriendo a gente que nunca hubiera pensado en esto, a empezar a exigir sus derechos constitucionales, ya sea con ir a hablar con sus diputados, con su senador, a lo mejor poner una propuesta, hacer el paro que está enfrente del Senado. Creo que están abriendo las mentes de que hay derechos que tenemos todos y que tenemos que exigirlos, porque parece que mucha gente se olvidó que tenemos derechos constitucionales. Entonces, nada más quiero recordarles que sí, como dijo Rius Peter, esto puede que no la saquen este año, puede que se retrase un poquito más, se prorrogue o la saquen y la saquen algo muy mal.
Entonces, tenemos que seguir exigiendo nuestros derechos constitucionales. Ustedes pueden seguir, si están en el público aquí, pueden ir ¿cómo se llama?, hablar con sus diputados, sus legisladores locales, estatales, o pueden ir a los federales, el Congreso de la Unión, que sería su senador o diputado. Entonces, como siempre, Somos Sana también está haciendo esto de manera federal, pero ahorita en este momento, ahí en Tijuana está Crop México, donde van a hacer una iniciativa ciudadana, donde los ciudadanos están juntando para decirle al gobierno estatal, hey, el gobierno federal no está haciendo su tarea, la está prorrogando, está haciendo malas cosas, pero nuestros derechos constitucionales como Estado nos dan el poder de poder hacer nuestra propia legalización aquí en el Estado, ya que, como estamos viendo, el gobierno federal no está haciendo su trabajo, está lleno de estigma, de tabús, etcétera. Entonces, como siempre, los invitamos a que, ¿cómo se llama?, exijan sus derechos, a que respeten sus derechos, y está siempre Somos Ana, y ahora está en Crop Tijuana o Baja California, ellos también están promoviendo una iniciativa ciudadana. Muchísimas gracias, Sar. Platícanos, Juan Carlos, de esa iniciativa que vas a promover. Fíjate que es una intención que, digo, lo hemos platicado mucho, de llegar a lo que a MENIC le atañe, ¿no?, que es la normalización. Y nada más vamos a lograr eso, y vamos a lograr una correcta legislación a través de seguir la conversación del cannabis. En este caso, en Baja California, yo tengo todo el interés de lograr de que haya eco en el gobierno actual, en el Congreso actual, de lograr que el ciudadano de Baja California tenga el derecho de tener plantas en su casa. Y sí estamos separando, la verdad es que casi todo esto lo trabajamos a través de la iniciativa de Somos Sana. Es una iniciativa muchísimo más simplista, que simplemente le da el derecho al ciudadano de California a tener planta en su casa y separar absolutamente todo lo demás, ¿no?, comercio y cannabis industrial, como otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la intención de nosotros. De hecho, iba a mencionar eso ahorita que pedí la palabra, y volver a reiterar que mientras más hablemos de esto, mientras a nuestros representantes le llevemos el tema, mientras más gente esté en la conversación del cannabis, más vamos a lograr normalizarlo. Con la normalización, quitar el estigma, y quitando el estigma, una correcta regulación, no una sobreregulación y no una falta de regulación que haga que esto explosione de manera no beneficiosa para la sociedad, como Rios Peter lo mencionó. Y gracias, Rodrigo, por Comunidad Canábica de México. Se la rifa con su jale, la verdad. Muchísimas gracias, Ricardo. Oigan, pues invitar a todo nuestro auditorio, creo que esta iniciativa que Ricardo y Diego están tomando en Tijuana y Monterrey, pues es muy importante. Igual y si ustedes están interesados en participar, crear una iniciativa a nivel estatal, irla a presentar, con mucho gusto pueden contactarnos, y nosotros desde Somos Sana y Amenic los asesoramos, con todo gusto les compartimos todo este trabajo legislativo que hemos hecho para que en tu estado lo puedas hacer y marcar una diferencia, ¿no? Igual esa diferencia de estado en estado puede ser un muy buen impulso regulatorio y en materia de ley. Por ahí, Dieguito, vi que prendiste tu cámara. Ah, sí, ¿cómo están? ¿Qué pasó, Diego? Bienvenido, Diego, bienvenido. Gracias. Ya estamos por irnos, pero gracias por reunirte. Qué bueno que viniste, güey. Sí. No, pues también en Nuevo León se va a presentar esa iniciativa, y acá nada más se ocupa el gancho de un servidor y con eso se arma. Eso. Por cierto, también como anuncio a la gente de Baja California que nos esté viendo, aquí sí se necesitan firmas, entonces contáctense con cualquiera de nosotros, me pasan el teléfono, lo que sea, juntamos las firmas y logramos tener o impulsar una iniciativa ciudadana para la legislación correcta del cannabis. En Querétaro ocupamos 20,000 firmas, allá está un poquito más difícil, pero lograble, 100%. Allá con Diego, hay que revisar las legislaciones. Perdón. Sí, allá con Diego se llama Cannabis de México, el grupo. O sea, aunque sea él, por favor, únanse a él, contáctenlo, porque entre más es mejor. Él ahorita se va a echar el trabajo, pero entre más lo estén detrás de él, pues claro que va a ser un apoyo mucho mejor en frente de los diputados y legisladores. Pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros expertos, panelistas. Rodrigo, nos encantó tenerte el día de hoy. Estaremos felices de volverte a recibir cuando quieras. Estamos haciendo estas transmisiones semanalmente
Ahí vamos pasito a pasito, reserva por reserva. Hay unas más interesantes, hay otras no tanto, pero pues bueno, el punto es informar, es que la gente sepa qué hay en ese predictamen, que se va a regular, qué es lo que va a contener la próxima ley. Y pues bueno, por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Muchas gracias, Rich, Mariana, Char, Diego, Juan Carlos. Ha sido un placer y vamos a seguir echándole muchas ganas. Cuenten conmigo en la siguiente ocasión. Gracias, Pues ya, Rodrigo. Gracias. Nos vemos, último Rodrigo. comercial. Mañana, acuérdense, a las 5 de la tarde, hora centro de México, tenemos la participación desde Denver, Colorado, de Daniel Ceruti Spinel. Ella es de Canalatino. Es una mujer, la verdad, que le ha metido también muchísimo al tema canábico, no solamente en Denver, Colorado, sino a nivel Latinoamérica. Y el tema va a ser madres y asociaciones femeninas cambiando los paradigmas del cannabis. Va a estar bastante interesante. Los vemos mañana a las 5. Perfecto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Me duele mi cabeza.